Señor, seguimos clamando por misericordia, que tengas piedad de nosotros como iglesia. Pedimos que nos ayude no solamente con animarnos a utilizar los medios que tú has dejado para santificarnos o para crecer espiritualmente, sino que tú puedas darle forma, mi Señor, a esta iglesia, levantando pastores o trayendo pastores, diáconos. De igual manera sería bueno para nosotros que tú nos dieras un lugar donde congregarnos. Pero sobre todo, haz que los que estamos acá seamos moldeados al carácter de Jesucristo. La verdad, deseamos comportarnos cada vez mejor. Deseamos ser como Cristo en buscar tu gloria con cada cosa que hagamos. En este estudio, habla tú, mi Señor. También prepara los corazones de los hermanos. Ayúdanos con los niños. Ayúdanos a estar concentrados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para mis hermanos, hoy el estudio que vamos a dar es acerca del liderazgo en iglesia. Esto sería también una marca para una iglesia sana. Estamos dando una clase de membresía, pero la clase de membresía la estamos alineando a cómo ser una iglesia sana, de modo tal de que es una clase de premembresía, pero también estamos indicando en cómo hacer una iglesia sana. Y antes de empezar, Daniel y Vázquez fueron a la conferencia de ABAR, ¿cierto? Recuerden que hubo un momento donde, creo que fue el diácono, dijo que el pastorado está en crisis, el liderazgo está en crisis, ¿cierto? Y quiero mencionarle antes de empezar una encuesta que Miguel Núñez mencionó en una prédica, y tiene razón. Esta encuesta se hace en Estados Unidos, en Estados Unidos hacen encuesta por todo, pero también hacen encuesta por eclesiástica, pues, encuesta de cosas que se refieren a la iglesia. Y para demostrarle que el liderazgo está en crisis, o el pastorado está en crisis, esta encuesta arrojó que en 24 horas 50 pastores renunciarán a su rol de pastor. Y la razón por la que sucede esto en su mayoría es por la inmoralidad sexual, el mal manejo de las finanzas, o si se puede decir también inmoralidad en las finanzas, también en su comunicación o comportamiento con iglesia. No había comunicación con iglesia o con la congregación. Y nosotros sabemos que hay cantidad de personas o mayoría de personas que no creen en la iglesia por el comportamiento de los pastores, ¿cierto? Dice que la mayoría son personas avariciosas, que no son personas que demuestran veracidad. Entonces esta encuesta también arrojó que 7.000 o 10.000 iglesias están cerrando sus puertas al año. Es una cantidad bastante grande. Obviamente en Estados Unidos es una población gigante y se puede notar. También esta encuesta arrojó que 4.000 iglesias están abriendo sus puertas, pero igual estamos en un déficit negativo, ya que si 4.000 abren sus puertas y 7.000 cierran sus puertas, nos deja un margen negativo, ¿cierto? Esta encuesta dice que la mayoría de pastores se encuentran deprimidos. Dice, los pastores y sus familias catalogan como el ministerio como una amenaza para sus familias. Esto también es una realidad. Y esto termina siendo un problema extremadamente serio, ¿cierto? Y yo creo que esta encuesta fue en Estados Unidos, pero no se escapa de ninguna iglesia o de ninguna nación. Yo creo que es fácil entender de que esto es una realidad. Como les dije, en la conferencia a la cual nosotros fuimos, ellos dijeron que el pastorado, los liderazgos de la iglesia están en crisis. Y parece que es así. Hermanos, es necesario tener o entender un liderazgo bíblico. Evitar que estas cosas sucedan. Por eso creo que lo que la Biblia dice acerca del liderazgo se necesita formar hombres con carácter y después que cumplan el llamado. ¿Qué está sucediendo? Que muchos ejercen el liderazgo, pero su carácter ni siquiera ha sido formado. Y esto es un error. La Biblia siempre menciona que se necesita cumplir una serie de requisitos y después ese hombre es colocado en el liderazgo de la iglesia. No es al revés. Muchos dicen que
vamos a ponerlo a liderar la iglesia como diácono, como pastor, y a medida que él va siendo o cumpliendo este rol, él se va comprometiendo. Y este es un error gravísimo. Primero tiene que ser formado el carácter, tener un carácter cristiano, y después obviamente cumplir el rol de liderazgo. Es lo que es bíblico. Le va a mencionar en Éxodo 18:13 algo que pasó. Moisés se encontraba agobiado, estresado, y su suegro le recomienda algo que haga para poder juzgar a todo el pueblo. Vamos a leerlo del 13, dice así, ¿lo tienen? 18. Éxodo 18 del 13 en adelante. Buenos días, Lely, hola, Nicole. Vean lo que dice: aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Fíjense que allí estaba Moisés como un líder, ayudando al pueblo a conocer la ley de Dios, a entender las enseñanzas que Dios había puesto y su ley. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, coges tú, de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenares, de 50 y de 10. Si se pueden ver, Jetro entendió que para desempeñar una función, el carácter tenía que preceder. ¿Cierto? Él dice: busca a hombres temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia, que sean honestos, y después que tú consigas a esos hombres, llévalos a cumplir la función. Entonces, mencioné este pasaje de Éxodo para que ustedes puedan ver siempre el carácter, antes de desempeñar cualquier responsabilidad, es lo que tiene que preceder. No entender de que esta persona cumple cualquier característica y a medida que tome liderazgo se va a ir comprometiendo. Eso no puede suceder. El hombre ya tiene que estar comprometido, ya tiene que tener un carácter formado de cristiano para poder ejercer un liderazgo. ¿Cierto? Cumplir todos los requisitos. Como le digo, esto es bastante bíblico, ya que Dios siempre se levanta en las cartas pastorales de Tito y Timoteo, que dice: el que desea obispado. Obviamente hay un llamado interno que coloca el Espíritu Santo en el hombre, pero que dice: cumplan estos requisitos. Y después la iglesia lo llama para formar parte del liderazgo. En 2 de Timoteo 2:2, vayamos allá. Ya, creo que es 1 de Timoteo. Sí, 2 de Timoteo 2. Dice Pablo, le da un consejo a Timoteo, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto que es lo que ha oído Timoteo de Pablo, su evangelio y sus implicaciones. Pablo le dice: bueno, lo que has escuchado de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que está también diciéndole Pablo aquí a Timoteo? Pablo le está diciendo a Timoteo: cuando tú levantes líderes en la iglesia, busca hombres idóneos. Por eso le digo, el carácter siempre tiene que preceder ante la responsabilidad. Entender eso, hermano. Yo creo que esto va a ayudar muchísimo. Nosotros que aún no tenemos pastor,
pero entender como iglesia que siempre tenemos que buscar un hombre que apunte al carácter de Cristo, que no es perfecto, obviamente es una realidad, pero entender que tiene que tener un carácter formado y luego desempeñar la función. Y esto también se puede aplicar en cualquier cosa. Antes de cumplir una función es necesario que tú tengas un carácter formado, ¿cierto? Porque eso te va a llevar a ser más responsable, a tomar el liderazgo como corresponde. Entonces no podemos poner a desempeñar a alguien o llevar a alguien donde su carácter nunca lo ha llevado. Entonces siempre la integridad siempre va a preceder. Entonces estemos conscientes de esto, siempre la integridad o el carácter va a preceder antes de cumplir una función. El cargo no lo va a comprometer, tiene que ser un hombre ya comprometido. Nuestra clase de hoy vamos a hablar acerca del liderazgo bíblico, cómo es el liderazgo en la iglesia. Y mencionarle de que hay muchos tipos de liderazgo en la iglesia. Hay muchas maneras de ver el liderazgo en la iglesia. Hay iglesias que son episcopales, que creen que hay un obispo sobre una jurisdicción. ¿Me entiendes? Por lo menos la iglesia católica, ellos tienen un obispo que es el que gobierna sobre toda la tierra. Pero también hay iglesias sanas que tienen un obispo y lideran sobre una jurisdicción. Por lo menos uno que está pendiente de todas las iglesias de Linares. Hay unos liderazgos que están compuestos por pastores principales, que son los pastores que se dedican a enseñar y a predicar la palabra, y pastores laicos o pastores que administran, que son pastores que no se dedican a la predicación de la palabra, pero sí están administrando asuntos inferiores, por decirlo así. Estos liderazgos funcionan en iglesias también que son sanas, pero nosotros como bautistas reformados creemos que el liderazgo está formado por pastores y diáconos. Creemos en este liderazgo, pastores y diáconos. Si trajeron su confesión de fe, leamos el capítulo 27, párrafo 8, por favor. Perdón, capítulo 26. 26. Párrafo 8. Si lo tienen, yo lo leo, ustedes me siguen. ¿Me repites, por favor? El capítulo 26, párrafo 8, de la confesión de fe. Hay iglesias también que tienen comité de ancianos. 26. El capítulo 26, párrafo número 8. Todo el capítulo 26 habla acerca de la iglesia, hermano. Es bueno que ustedes repasen ese capítulo de la confesión de fe. Ok, entendemos con nuestra confesión de fe bautista, dice, lo tienen, ¿cierto? Sí. Una iglesia local, reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Los oficiales serían los líderes y los miembros que son las personas que no son líderes, obviamente. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Entonces nosotros como bautistas creemos que la iglesia, el liderazgo de la iglesia está conformado por ancianos y diáconos. ¿Cierto? El liderazgo. La iglesia está compuesta por miembros y oficiales, pero el liderazgo de la iglesia está conformado por pastores y diáconos. Vayamos a Hechos 6 para comprobar lo que dice la Biblia acerca de esto. Hechos 6. Del 1 al 7 vamos a leer. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que la ayuda de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Figúrense otra vez, manda a cumplir ciertos requisitos para después desempeñar una responsabilidad. Y nosotros, el ministerio apostólico dice, y nosotros
persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó a la propuesta a toda la multitud, y esta multitud se refiere a los discípulos en ese momento, que sería la iglesia local en ese momento. Dice que agradó a la iglesia local y eligieron a Esteban, a varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, a Nicanor, Timón, a Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y dan el resultado. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, aquí tenemos que el ministerio de la enseñanza y de la oración, como vemos en el versículo 4, fue dado a los apóstoles, ¿cierto? Pero este ministerio después fue transferido a lo que fueron los pastores o ancianos o obispos. Más adelante vamos a ver eso. Ellos entonces hicieron una división de liderazgo. Habían ocupaciones que se tenían que cumplir porque habían unas viudas que estaban desatendidas, pero no era bueno que las personas que estaban enseñando y orando también se dedicaran en cosas físicas. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a hacer algo, vamos a dividir entre diáconos y pastores. Por eso les digo, el ministerio que le dio de la enseñanza y de la oración en el principio fue de los apóstoles, pero después esto fue transferido a lo que son pastores o a los ancianos. Pero entonces se quedó el ministerio de la enseñanza y de la oración a los ancianos o a los pastores, y la administración física a los diáconos. Entonces este liderazgo, como se pueden ver, es bíblico. Los pastores iban a perseverar en la oración y en la predicación, y los diáconos en la administración de las cosas físicas. En Hechos 20, del 17 al 28, Pablo reúne a los ancianos de Éfeso, si no me equivoco, 20, y les encarga este mismo ministerio que Dios les dejó a los apóstoles. Este mismo ministerio se lo da después Pablo a los que son los ancianos de la iglesia. Fíjense en el 17, dice en el 20, versículo 17, Hechos 20, versículo 17, dice que Pablo, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Llamó a los ancianos, a los líderes de la iglesia. Y también entender de que Pablo, cuando iba a los viajes misioneros, Pablo lo primero que hacía era levantar ancianos. Esto es lo que hacía Pablo. Pablo incluso le dijo a Tito y a Timoteo: establece ancianos primero. Si quieres una iglesia bíblica, establece ancianos y diáconos. Y le dice, estos son los requisitos que tiene que cumplir un anciano o un diácono. Aquí entonces vemos, para no salir del tema, que este ministerio de oración y de enseñanza de la palabra fue transferido a los ancianos. Pablo llama a los ancianos que estaban en Éfeso y le dice, en el versículo 28 más específico, dice, en el 27, dice, porque porque no he rehuido anunciarlo todo el consejo de Dios. Por tanto, o sea, cuídense, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pablo le está diciendo, llamó a los ancianos y le está diciendo, miren, yo les he enseñado todo lo que tengo que enseñarle a ustedes. No he negado nada de lo que he aprendido, todo se lo he enseñado a ustedes. Pero ahora cuidado con lo que ustedes enseñan. ¿Por qué? Porque Dios los ha puesto a ustedes para pastorear un pueblo. Dice que Dios los ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. Entonces este ministerio que tenían los apóstoles en su origen fue transferido a lo que son los ancianos y los pastores. Este sería el liderazgo de la iglesia. Entender de que el liderazgo de la iglesia está conformado entonces por pastores o ancianos y diáconos. La edificación, vayamos a Tito 1, del 5 al 9.
Pablo dando también una recomendación a Tito, le está diciendo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Y ahí le da después los requisitos. Entender, hermano, que la edificación y la belleza de la iglesia depende mucho de su orden. Si Pablo le está recomendando a Tito y a Timoteo y a la iglesia de que hay que levantar ancianos y diáconos, entonces estos puestos tienen que ser llenados en una iglesia local. Para que una iglesia sea agradable delante de Dios, hay que cumplir lo que Dios dice que hay que cumplir y llenar esos puestos que Dios dice que hay que llenar, que son de diáconos y pastores. Debemos llenar los cargos que el Señor nos ha mandado. Y llenar estos cargos tiene que ser con personas calificadas, como les acabo de decir, personas que tengan un carácter cristiano y que administren bien la iglesia del Señor. Toda la congregación necesita entender el plan de Dios para la iglesia local, incluyendo su plan para el liderazgo. Mire, a veces ni siquiera los mismos ancianos o los pastores saben la función que cumple un pastor. La iglesia también a veces se confunde mucho. Entonces hay confusión entre los trabajos de un anciano, tanto en los mismos ancianos como en los miembros de la iglesia. Así que hay que orar por la congregación, hermano. Yo sé que nosotros estamos orando para que haya un pastor. Y de verdad yo estudiando esto me entristece bastante, porque la función principal o para que una iglesia funcione normalmente, como les acabo de decir, tiene que haber un pastor y tiene que haber diáconos. Y uno dice, wow, mira, no tenemos un lugar donde congregarnos, no, aún no hay un pastor, al menos que dirige esta iglesia local, no tenemos diáconos. Pensando en esto también dije que hay hermanos que quizás tampoco están asistiendo, y de verdad uno como hermano uno se desanima, porque uno lo que más desea es que esto crezca, pues, como creyente verdadero. Pero también llenarnos de ánimo, está el desánimo, pero llenarnos de ánimo de que todo lleva su tiempo. Porque si Pablo, aquí queda el origen de la iglesia, y Pablo le está diciendo que las personas que él escoja para liderar una iglesia no sean neófitos, o sea, que no sean un nuevo creyente, entonces ellos tuvieron que pasar su tiempo para establecer una persona comprometida o que tenga el carácter de Cristo, ¿cierto? Entonces lo que más le puedo decir es que nos demos el tiempo también nosotros mismos para que seamos pacientes para que Dios traiga un pastor o levante de aquí mismo un pastor. Entonces tenemos que seguir orando para que esta función en otros puestos de líderes, de pastores y diáconos se pueda llenar en nuestra iglesia. Hermano, entender de que hay 3 palabras que la Biblia menciona para el liderazgo de pastor o anciano. Y las 3 palabras que se utilizan, la primera es obispo, una que también se utiliza para los líderes de la iglesia es pastor, y otra es presbítero, anciano, perdón. Una es obispo, otra es anciano y otra pastor. Pero estas 3 palabras son intercambiables en la escritura, ¿sí? Hay muchos que dicen que no, que la palabra que hay que tener obispo, hay que tener un presbiterio, hay que tener pastor. Pero la Biblia menciona de que estas palabras son intercambiables, son como que sinónimos. Se usa la palabra, volvamos, bueno, aquí mismo en Tito, ya que estamos en Tito, si ustedes se fijan, en el versículo número 5, en Tito 1, 5, dice, Pablo le da un mandato, dice en el 5 que estableciese ancianos en cada ciudad. Se fijan que ahí utiliza la palabra anciano, en el versículo 5, y en el 7 dice obispo. ¿Sí? Estas palabras son intercambiables. En Hechos también, volvamos a Hechos 20. En Hechos 20 utiliza las 3 palabras. No específicamente, usa 2 palabras específicamente de obispo y anciano, pero también da el significado de que pastoreado. En el 17 dice que hizo llamar a los ancianos. Cuando vinieron a él, les dijo, lo tienen, Hechos 20 y 17. Vean lo que le dice Pablo. Esta es una recomendación que le está dando un líder apostólico a los ancianos. Vosotros saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlo y de enseñarlo públicamente y por las casas,
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo en mi ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por ustedes y por todo el rebaño. Fíjense aquí lo que hace el pastor. Cuiden ustedes el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por obispo. Y en el versículo número 17 se menciona que llamó a los ancianos. Entonces la palabra obispo, pastor y anciano se utilizan de una manera intercambiable en las Escrituras. Si ustedes también pueden ver en 1 de Pedro 5 del 1 al 4, esto es importante que lo sepamos, hermano. Si alguien me puede ayudar a leer 1 de Pedro 5 del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Hasta cuál es? Hasta allí lo puedes leer, hasta el 4. Como ustedes pueden ver, Pablo le da un consejo a los ancianos que le está diciendo: pastoreen bien a la grey, pastoreen bien a las ovejas. Se llama anciano a sí mismo también. Sí. Y el cuarto dice: Y yo, cuando aparezca el príncipe de los pastores, Sí, continúa. vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Sí, entonces pone a Cristo como el ejemplo de los pastores. Entonces allí también se pueden ver que se intercambia la palabra anciano y también pastor. Esto, ¿por qué se menciona esto en nuestro liderazgo bíblico bautista? Por eso mismo, porque hay iglesias que hacen diferencia entre pastor y obispo, y hay iglesias que tienen su gobierno. Bueno, decirle que nuestro gobierno se llama gobierno congregacional. Hay gobierno episcopal y hay gobierno presbiteriano. Pero nuestro gobierno es congregacional. Creemos que tanto la iglesia como el pastor tienen autoridad. Bueno, ya les mencioné acerca de la autoridad de la iglesia local. Hermanos, ¿quiénes escogen los pastores? Nosotros entendemos que hay un llamado interno, porque el primer requisito que menciona Pablo a Timoteo dice que el que desee obispado, el que desee ser un anciano. Entonces entendemos que el llamado tiene que ser interno, un llamado que Dios coloca en un hombre. Pero también hay un llamado que se hace externo, y este lo hace la iglesia. Vayamos a la confesión de fe. Seguimos con el capítulo 26, pero esta vez vamos a leer el párrafo número 9. Hermano, también si quieren decir algo, intervenir, tienen toda la libertad. ¿Lo tienen? Sí. Vean lo que dice. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo, llamado interno, para el oficio de obispo o anciano en una iglesia, es que sea escogido para el mismo por la votación común de la iglesia misma. ¿Se dieron cuenta? Sí. Y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay alguno constituido anteriormente en ella. Y para el oficio de diácono, que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Hay muchos versículos que apoyan esto. La iglesia tiene que
como le he dicho, yo creo que la iglesia tiene una sabiduría, hermano, tanto de que se pudo ver en Mateo 28 que para disciplinar a un hermano, para redarguir a un hermano, la iglesia tiene que venir primero un hermano, después tiene que venir dos, si este hermano no escucha, tiene que venir varios. Se menciona en 1 Corintios 5 que para disciplinar a un miembro, Pablo a quien le dice que vayan al miembro de la iglesia. Pablo no le dice que vayan los pastores, Pablo le dice, ustedes como iglesia reunida, ustedes tenían que tratar ese tema con ese hombre. O sea que se puede ver que la autoridad la tiene la iglesia. En el mismo pasaje de Hechos 6, ¿les pareció bien a qué? A los discípulos escoger diáconos. En Hechos 13 se menciona que hubieron ancianos que fueron apartados por la iglesia fue la que apartó, la iglesia fue que se dedicó a ayunar. En Hechos 14 dicen que fueron encomendados por la misma iglesia. Entonces queda bastante claro de que la iglesia es la que escoge, también nuestra confesión de fe apoya eso, que la iglesia después de ayuno y oración escoge sus diáconos y sus pastores. ¿A través de qué? De una votación. Creemos que ese es el orden para escoger un pastor y para escoger un diácono. Entonces, los pastores no deben ser impuestos, hermano. Esto también es algo que tenemos que entender. No es hereditario tampoco. No es hereditario el pastorado. Ni debe ser por autoproclamación. Puede haber alguien que tenga el deseo de ser pastor, pero no puede autoproclamarse pastor. Tiene que la iglesia escogerlo. Por último, leamos los requisitos. ¿Me ayuda, Juan? Los requisitos que aparecen para un obispo en 1 Timoteo 3. Aquí no vamos a indagar mencionando las características, cada una de las características, solamente haciendo un repaso para que no olvidemos lo que Dios demanda de un líder o un pastor. Y entender también que estos requisitos, a pesar de que dice que sea obispado, yo concuerdo con lo que dicen muchos teólogos. Los requisitos que se levantan aquí para un obispo o un anciano son los requisitos para cualquier cristiano, hermano. No tiene que ser algo extraordinario. Lo que él menciona es un cristiano con un carácter bueno. Leo, ¿Sí? ¿Del 1 al 13 o solamente del obispo? Solamente los ancianos. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero y no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Yo creo que ahí es bastante claro. Quisiera explicar cada uno de ellos, pero yo sé que el tiempo no me va a dar. Pero yo creo que ahí Dios está levantando claramente lo que tiene que, la condición o el carácter que menciona Dios para cumplir un rol. Y como le dije, primero que tiene que preceder antes de cumplir la función, que sea un carácter cristiano. Y como le dije, lo que menciona aquí no tiene que ser alguien extraordinario, no, que tiene que ser el mejor cristiano que exista, no. Cada una de las características que mencionan allí es la característica de un cristiano común, o debería ser la característica de un cristiano común. También entender, esto sí quiero que aclararlo también, de que nosotros como bautistas reformados no creemos en el pastorado de la mujer. Creemos que en los dos pasajes que se menciona Pablo, primero a Timoteo y también a Tito, él menciona como los requisitos de ancianos ser marido de una mujer, ser marido de una sola mujer, perdón. Entonces él tenía en mente de que era un hombre que tenía que cumplir su rol, el rol de liderazgo de pastor, obispo o anciano. A esta altura ya debería ser obvio para nosotros creer que Dios ha llamado a los hombres. Y aparte que dice que gobierne bien su casa y eso no es el trabajo de una mujer. ¿No? Sí, bueno, y precisamente ese punto lo iba a tocar ahora, era que como en nuestro hogar Dios instituyó a que el líder o la cabeza del hogar fuera el hombre, Dios también ha instituido que en la iglesia el que lleve el liderazgo sea el hombre. Si Pablo hubiera querido hablar de pastoral femenino, lo hubiera puesto, lo hubiera dejado. Pero ha dicho, hombres y mujeres tienen que tener tales requisitos para hacer, pero no lo dice.
es precisamente eso. Más bien apunta claramente que es un hombre que tiene que tomar la función de un liderazgo. Y fíjense bien que en Timoteo también, antes de Pablo hablar del obispo, miren, entender primero también de que Timoteo y Tito son cartas pastorales. Son cartas que se dedican a un anciano aconsejando a otro anciano. Maneja bien, cómo manejarte bien en la iglesia. Entonces Pablo, antes de dar las recomendaciones para cumplir un pastorado, también le dice que porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Justo antes de hablarle de los requisitos para pastorado. 1 Timoteo 2:12. Esa misma. No le permito a la mujer no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre la congregación. Entonces, sobre el hombre, perdón. Entonces, con lo que acaba de mencionar del mar, el mar también es algo para ver, lo que acaba de decir Juan, y también lo que la misma palabra enseña. Entonces, entender y que esto quede bastante claro de que el liderazgo o el pastorado tiene que ser hombre. Hermano, hay muchos pasajes bíblicos que aclaran que para ser una iglesia sana se necesita cumplir un liderazgo bíblico, que sea pastor y diácono. Hay muchos versículos bíblicos que también apoyan que para que un hombre sea pastor necesita tener el carácter de Cristo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con nuestra iglesia? Tenemos que entender que no podemos pasar por alto esto. Pero yo me siento muy animado también. Yo vengo de una iglesia que era muy, muy buena, en el sentido, por decirlo así, espiritual. Y nosotros no estábamos conformados, no había diáconos conformados. Ahora sí hay diáconos, creo que hay 3 diáconos ahora. Para entender de que yo creo que Dios tiene cuidado de cada uno de sus iglesias. Creo que Dios puede levantar. Creo que va a llevar tiempo. Una vez hablé con Daniel eso. Creo que va a llevar tiempo. Creo que nosotros también necesitamos ser maduros y sabios para escoger nuestros pastores. Ya sea que se levanten de aquí, que es lo más recomendable, creo que es lo más bíblico. Pero si no hay alguien que aquí tenga el llamado pastoral, creo que también puede ser traído de otra parte, con ayuda del pastor Gabriel, y entender que también se tiene que manejar acá con nosotros, conocerlo, como dice la palabra, que cumpla todos esos requisitos, pero de que hay posibilidades, como lo acabo de decir, no todo se originó de un día para otro. Aparte que tenemos que estar inconformados porque si no, ¿cómo se va a hacer el mantenimiento del pastor? Sí, pero fíjense que aparte de eso, bueno, creo soberanamente de que sí se puede hacer. Si Dios va a traer un pastor, creo que Dios mismo, su soberanía, puede ayudar a mantener el pastor, pero también hay iglesias que pueden apoyarlo. Creo que el pastor, la iglesia de San Carlos ha apoyado estas misiones. Creo que la iglesia también está dispuesta a ayudarnos al sustento del pastor por un tiempo. Bueno, hermanos, sin más nada, este tema es para muchos, por eso les dije que podría haberles mencionado, describir cada una de las características, pero no es el tema. El tema principal fue entender de que la Iglesia Bautista Reformada cree que el liderazgo de una iglesia bíblica es el pastorado, anciano, obispo. Estos 3 son intercambiables, los nombres son intercambiables, y diáconos. Por encima de ellos, Dios. Así es. Como el hombre lidera a su familia, por encima del hombre está Dios, también por encima del pastor o obispo está Dios. Comentarios. ¿Algo que añadir? Dejar sentado eso, que la máxima autoridad es Dios mismo y por debajo de él pastores y diáconos. Sí. En nuestro tiempo no hay apóstoles. Por supuesto, sí. Sabes que también entender de todas estas clases, son clases de premembresía, pero también entender de que nosotros las clases de premembresía lo estamos llevando a entender lo que es una iglesia bíblica. Por eso hablamos de la autoridad que tiene la iglesia local. Hemos hablado acerca de lo que es la conversión, hemos hablado de tener una membresía oficial, y todas estas cosas se tienen que ir alineando y no solamente entenderlas, sino también ir aplicándolas, hermano. Porque la única manera es esa, aplicar la disciplina, exhortarnos unos a otros. Si hay alguien que está desanimado, animarlos. Si hay alguien que está comportándose mal, decirle. Y si una persona, si un hermano y es creyente verdadero, se está portando mal, recibir la exhortación. ¿Me entiendes? Pero la manera de que esta iglesia sea cada vez más bella no solamente es cumplir con los roles
de líderes que mencionan la Biblia como obispo y diácono, sino también cada uno de nosotros aplicar lo que estamos aprendiendo. ¿Sí? El otro, hermano, del congregacionalismo, eso se tocó en Nadar cuando fueron ustedes, que el congregacionalismo no es sinónimo tampoco de democracia. Claro. O sea, ahí no sé si puede decir algo. Yo recuerdo algo, mira. Sí, ciertamente, porque que se está... que se está llevando. Obviamente la confesión de fe nos dicen que nosotros tenemos que escoger por votación, pero a veces también entender de que, ¿cómo decirte? No entender de que esto es un ministerio mundano, ni dejarnos llevar por cualquier cosa, si este me cae mal o no, y votamos según nuestro deseo. Tenemos que votar según lo que podamos ver que ese hombre cumple el carácter del Señor. Pero no recuerdo muy bien eso, ayúdame tú. Yo sé que yo fui, pero no recuerdo muy bien eso. Sí recuerdo que dijo que esto no es una democracia en cuanto al gobierno congregacional. O sea que igual los ancianos tienen como autoridad, Por porque supuesto. la Biblia lo enseña. Entonces, no pensar Ya, que sí, porque sí, somos congregacionalistas, toda la hermandad, ¿cierto?, tiene como el derecho A a... debatir, todo es debatible, ¿no? Claro, ¿no? Que no todas las decisiones tienen que pasar por votación. Pues. El liderazgo tiene una cierta libertad dentro del margen bíblico. Eso en el fondo era... Sí, es bíblico entender de que la iglesia local, como le estamos enseñando, la iglesia local tiene autoridad, obviamente. Pero también la Biblia menciona que el pastorado tiene autoridad también. Y manda a la congregación sujetarse a su pastor. ¿Al pastor qué? Que la misma congregación escogió. Pero Cierto. todo, mientras que se haga todo de la manera Biblia. que está en la Biblia, no Sí. habría... No habría ningún tipo de problema, así es. Otro comentario, y bueno, eso también vale destacar que nosotros como bautistas reformados, nuestro gobierno es congregacionalista. Con esto también entender de que no, los otros gobiernos y la iglesia no es que sean totalmente herejías, sino que bautistas reformados, nosotros como bautistas reformados creemos que somos congregacionalistas. Creemos en pastores y diáconos y creemos que la autoridad la tiene la iglesia local, pero que también los pastores tienen autoridad sobre los miembros. ¿Otro comentario, hermanos? Comparto lo que decías tú, que al estudiar esto me desanima, pero a la vez igual me anima. Sí, sé que lo que aparece en hechos no es instantáneo, Claro. llevaba tiempo para que eso pasara. Y también decir que lo ideal es pluralidad de ancianos, todos creemos eso. Pero probablemente en un principio va a ser un pastor por mucho tiempo, porque así como ha costado tener uno, para que haya más. Sí, Así eso que- también es bueno destacar, hermano, para que una iglesia también sea sana, no solamente... Mira, la Biblia siempre menciona que son ancianos y siempre termina con eso. Es muy difícil que ustedes puedan encontrar en la Biblia ancianos, no siempre es ancianos. Y estableces ancianos en la ciudad. Esto hace referencia de que para que una iglesia también sea sano, y véanlo por sentido común y lógico. Es bueno que una iglesia no se maneje con un solo pastorado, sino que sean varios ancianos. Porque las personas tienden a inclinarse a pastores. Entonces cuando hay muchos, no solamente el pastor se va a creer una autoridad, sino que va a tener que rendir cuenta de sus demás hermanos que son Y aunque sea una congregación pequeña, igual lo ideal es que fueran varios ancianos. porque así se Sí. evita que haya como un mini papa en esa congregación. Sí. Que esto aquí en Latinoamérica sucede mucho. Sí, El ego de los pastores y la congregación su idolatría hacia un pastor. Sí. Eso es increíble. Bueno, hermanos, no agrego más nada. Otro comentario de parte de ustedes. ¿Qué piensan ustedes de la iglesia, del liderazgo de la iglesia? ¿Tienen esperanza en de que se pueda levantar un pastor? A su tiempo. Yo A su tengo tiempo. fe. ¿no? Sí, y Es que no debemos perder la fe porque continuar la preparación, lo que tú mismo nos has dicho, que no dejemos de leer la Biblia, no dejemos de estudiar la palabra, porque así preparándonos, quién sabe si más adelante ahí Dios pone ese llamamiento en alguno Sí. de nosotros. Asimismo, yo también pienso que puede ser así. Y si Dios no lo pone, que no venga otra iglesia a decirnos cosas y nosotros por falta de conocimiento caigamos en falsa doctrina. Asimismo es. Sí. Por eso le digo, es nuestra responsabilidad, no solamente el que se levanta aquí en el púlpito a enseñar. Yo creo que la responsabilidad está en la iglesia, y ya lo hemos comprobado a través de cómo Pablo llamaba a la iglesia a fomentar la disciplina, a estar pendiente. Les dije también de que
hablamos como una marca bíblica, la predicación expositiva. ¿Y quiénes se tienen que preocupar para que la exposición sea predicativa? Nada más el pastor. No, la iglesia, hermano. Ustedes tienen que tener cuidado para que los sermones sean expositivos. ¿Me entienden? Y tenemos que ser valientes, hermano, para cuidar primero la iglesia que el mismo Señor levantó. ¿Sí? ¿Más nadie quiere agregar algo? Si no, oramos para terminar. Ciertamente que necesitamos a ti, mi Señor. Vemos las funciones que no se están cumpliendo en nuestra iglesia y pedimos perdón, mi Señor. Pero, wow, ayúdanos tú, mi Señor. Pon el deseo o haz tú el llamado para que se levanten líderes, hablo de pastores y diáconos, mi Señor, que sean conforme a tu corazón, Da sabiduría a la iglesia también, mi Señor, para entender cómo ser una iglesia sana. Tratarla también, o darnos la valentía y el amor también, para aplicar lo que tú nos estás enseñando, mi Señor. Para tener cuidado, ya que las advertencias están claras en la Biblia de que se iban a levantar de entre la misma congregación hombres que no respetarán a la grey. Por eso ayúdanos a estar alerta, como decía el hermano José Luis, a leer cada vez más las Escrituras, a animarnos en este camino. O sea, tú dando forma, mi Señor. Y en todo queremos que esto suceda para tu gloria, para que tu evangelio siga anunciado, mi Señor. Perdona nuestros pecados como iglesia y ayúdanos, ten misericordia de nosotros, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.